Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de Finanzas en Mente. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la inflación, el tipo de cambio y otras fuerzas que lo impactan. Y es que últimamente hemos estado oyendo en los diferentes medios sobre un tipo de cambio fuerte. Esto quiere decir que nuestro tipo de cambio en contra del dólar ha permanecido de alguna manera constante y hasta con ciertas apreciaciones. Empezamos. ¿Qué es el tipo de cambio? Pues el tipo de cambio no es otra cosa más que la relación que existe entre el precio de una moneda respecto a otra. Esto puede darse por el nivel competitivo del tipo de cambio, que se relaciona un poco con la situación económica de la nación, ya que en medida que una moneda tenga más fortaleza respecto a otra, pues eso sienta las bases para que haya confianza en los inversionistas en este país. La forma más común en que hacemos la medición del tipo de cambio es por medio de una divisa que funciona como divisa de referencia. Esta divisa de referencia por lo general es el dólar americano. Sin embargo, la realidad es que pues hay otras divisas que pueden funcionar como divisas de referencia, como puede ser el euro, la libra esterlina o el dólar australiano. Sin embargo, insisto, por lo general y en casi todas las diferentes monedas a nivel internacional, existe un tipo de cambio contra el dólar americano. Si el tipo de cambio en México es de 19.9125 pesos, que es el del día de hoy por dólar americano, significa que la moneda base va a ser el dólar americano y la contramoneda pues es el peso mexicano. También podemos expresar de manera opuesta este tipo de cambio, donde diríamos que el peso es la moneda base y entonces un peso equivale a 0.0502 dólares. Esto es 5 centavos de dólar. Ajá. Al final de la historia, ambas referencias cambiarias son equivalentes. Un dólar tiene un valor de 19.9125 pesos o un peso vale 5 centavos de dólar, 0.0502. ¿Cómo se determinan entonces los tipos de cambio en el mundo? Pues la realidad es que existen muchos diferentes esquemas. Existe la libre flotación, las bandas de flotación, el régimen fijo, entre otros. Y pues una muy común es precisamente la libre flotación. La libre flotación no es otra cosa más que el precio determinado por el cruce de la oferta y la demanda de estas dos divisas, ¿no? En nuestro ejemplo anterior, pues el dólar americano contra el peso mexicano. Es por esto que la incursión de las autoridades o los bancos centrales pueden de alguna manera influenciar el tipo de cambio, ¿no? Influir de una manera bastante importante en el tipo de cambio. Entonces, lo que se hace es optar por esta libre flotación, como es en el caso de México, en el cual el tipo de cambio pues se va a determinar simplemente por la oferta y la demanda. Ajá. Y también existe otro tipo de cambio conocido como bandas de flotación, que es cuando el tipo de cambio por medio de algunos parámetros preestablecidos se conocen como bandas de flotación y tú vas a permitir como Banco Central que el tipo de cambio de ese país fluctúe entre esas dos bandas de flotación, ¿no? Entonces, este va a ser un régimen en que la autoridad, el Banco Central, va a intervenir para tratar de estabilizar el tipo de cambio a los niveles que se están considerando como ideales o justos dentro de estas bandas de flotación.
Y por otra parte, pues existe lo que se conoce como el régimen fijo, que funciona básicamente con una canasta de valores. Pueden ser metales preciosos o a lo mejor canastas de otras divisas que tienen referencia con la divisa local. Usualmente este tipo de régimen se emplea en los países más pequeños, los cuales dependen exclusivamente de sus exportaciones, ¿no? Y de esta forma el tipo de cambio es más predecible para los países con los que exportan bienes. Pero en este régimen fijo, pues definitivamente hay un fuerte control por parte del Banco Central para mantener el precio de la divisa. ¿Por qué es importante el tipo de cambio en el mundo? Bueno, hay muchísimas diferentes razones que van a hacer que el tipo de cambio pues sea uno de los factores más importantes dentro del comercio internacional, ¿no? Entonces, el tipo de cambio puede tener efectos como acelerar el comercio internacional o por el otro lado, frenar el comercio internacional. Entonces, cuando hay una apreciación de la moneda, pues esto puede ser que tenga un impacto en la manera que se comercializa con los diferentes países, ¿no? Entonces, cuando una moneda se aprecia, por ejemplo, si el dólar americano se aprecia, pues los países que exportan bienes a Estados Unidos se van a ver beneficiados por estas exportaciones al hacer la conversión de los dólares, por ejemplo, en nuestro caso, a pesos mexicanos, ¿no? A la moneda local. Por el contrario, cuando los países importan bienes a su economía, por ejemplo, denominados en dólares, pues van a ver un efecto bastante importante en los precios. ¿Por qué? Porque las importaciones a nosotros nos salen extremadamente caras, especialmente de Estados Unidos, ya que la moneda fuerte es el dólar americano y significa que estas importaciones van a ser pues bastante caras. No tenemos el mismo poder adquisitivo que la moneda norteamericana, que el dólar americano. ¿Cuáles son los factores que van a afectar el tipo de cambio? Bueno, ya hablamos en algún video pasado sobre la inflación, entonces la inflación es uno de los factores que impactan, por supuesto, el tipo de cambio. Otro factor bastante importante, pues son las tasas de interés. Y bueno, dentro de los factores del comercio internacional, pues está, por supuesto, la parte de flujos de capital, los negocios internacionales y la estabilidad económica de cada uno de los países, lo que se conoce como el riesgo país. Entonces, yéndonos un poco a detalle a cada uno de ellos, pues vamos a encontrar como primer punto la inflación, ¿no? Los países que tienen constantemente niveles de inflación crecientes, o sea, mayores niveles de inflación, pues tienen una pérdida constante de poder adquisitivo, los precios continuamente están aumentando y esto hace que sean más vulnerables al tipo de cambio, ¿no? Entonces, por inflación, pues se esperaría depreciación de la moneda como tal, ¿no? Hacen que la moneda local se debilite pues contra las demás monedas. Si la economía tiene tendencias inflacionarias que se van a ver presionadas constantemente por esta alza generalizada de los precios. En cambio, aquellos países que tienen una menor inflación, pues tienen un poder adquisitivo más alto y eso hace que haya una apreciación de su moneda local en contra de las monedas extranjeras.
En el caso de las tasas de interés, bueno, a diferencia de la inflación, que no es propiamente una decisión del gobierno, sino más bien que el gobierno trata de mantenerla en unos niveles controlados, ajá, pues las tasas de interés sí son una decisión de los bancos centrales, ¿no? Es parte de la política monetaria de cada uno de los países y una alza o baja dentro de estas tasas de interés pues puede ser una estrategia para tratar de conseguir capital extranjero por medio de adquisición de moneda local, ¿no? Entonces, si el Banco Central, como fue nuestro caso la semana pasada, opta por subir las tasas de interés, aparte de lograr controlar la inflación, ajá, pues lo que ocasiona es una mayor demanda de instrumentos de deuda dentro de nuestro país y entonces esto se vuelve atractivo a nacionales y también a extranjeros que van a tratar de invertir en los lugares donde tengamos una tasa más alta, ¿no? Entonces eso genera una demanda por la moneda local, en nuestro caso por el peso mexicano, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, una mayor tasa de interés provocaría mayor demanda de nuestra moneda y por tanto, al haber mayor demanda, una apreciación de nuestra moneda y en el caso de una menor tasa de interés, pues al haber una menor demanda, eso provocaría una depreciación de nuestra moneda. Otra parte sumamente importante es la parte del flujo de capital. Y aquí también tenemos la función de depreciación de la moneda y apreciación de la moneda. La depreciación del tipo de cambio, pues quiere decir que se van a encarecer las importaciones. Ajá. ¿Y eso qué va a suceder? Pues reduce el interés por adquirir bienes en el extranjero, ¿de acuerdo? En cambio, abarata por el otro lado las exportaciones y entonces aumenta el interés en comprar bienes locales en el extranjero, ¿de acuerdo? Por el otro lado, una apreciación en nuestra moneda lo que va a hacer es abaratar las importaciones y eso aumenta el interés de comprar bienes en el extranjero, mientras que la apreciación de la moneda encarece las exportaciones y reduce el interés en comprar bienes locales en el extranjero. Por otra parte, pues los negocios internacionales también definitivamente tienen un impacto directo dentro del tipo de cambio. Los países que tenemos mayores acuerdos diplomáticos y comerciales, pues suelen promover un comercio basado en las exportaciones, un poco esto que sucede con nuestro tratado con América del Norte y con Canadá, ¿no? Y entonces este esfuerzo pues fue con el fin de promover el comercio en estos países vecinos y el efecto que se espera pues es incrementar las exportaciones, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante aclarar que las exportaciones deben de ser mayores a las importaciones para que el tipo de cambio vea un beneficio que impacte en la apreciación de la moneda local. En cambio, si las exportaciones son menores que las importaciones, pues entonces se vería una depreciación en la moneda. Pero en conclusión, pues esta firma de acuerdos entre naciones para fomentar el comercio entre estas naciones, pues favorece la paridad cambiaria de los países a través de mayores exportaciones y quien sería más beneficiado por estas firmas, por supuesto, sería el exportador que recibiría una mayor cantidad de divisas. Otra parte importante es la estabilidad económica que se vean dentro de los países, el riesgo país, que es como lo llamamos, pero en general un buen desempeño económico
pues atraerá más inversionistas del extranjero, lo cual provocará una mayor demanda de la moneda local, de nuestra moneda nacional, y por supuesto nos llevaría a una apreciación de la moneda. Por el otro lado, un mal desempeño económico, pues eso de alguna manera desincentiva a los inversionistas extranjeros y entonces habría una menor demanda de la moneda por esta decepción de los inversionistas extranjeros de nuestra economía y eso nos llevaría a la depreciación de nuestra moneda. Por último, me gustaría platicar con ustedes la parte de los diferentes regímenes cambiarios que hemos tenido en la historia de México. Voy a empezar en 1954, donde desde abril de 1954 teníamos un régimen de paridad fija. El dólar estaba cotizando más o menos en 8.65 pesos mexicanos por dólar, pero al entrar este régimen cambiario, pues la moneda mexicana se tuvo que devaluar y fijar a un nivel de 12 pesos con 50 centavos por dólar. En este caso, pues la paridad fija implica que el tipo de cambio se fija realmente respecto al dólar. Después, esto duró de 1954 a 1976. En 1976, por ahí de septiembre, se mantuvo el tipo de cambio en estos niveles que decíamos de 12.50 pesos por dólar, pero pues las presiones inflacionarias y los malos resultados de nuestra economía pues hicieron que este tipo de cambio fijo pues ya no fuera el tipo de cambio real y entonces el dólar tuvo que devaluarse, el peso tuvo que devaluarse contra el dólar, de 12.50 pesos por dólar pasó a 20 pesos con 50 centavos y pues la verdad es que al término de ese periodo, en 1982, llegó a 48 pesos con 79 centavos, ¿no? Posteriormente viene el sistema cambiario múltiple, ¿no? Entonces, en el caso del régimen de paridad de flotación controlada, pues dura hasta 1982 y justo así como la inflación hizo boom en el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado, pues en el caso del tipo de cambio, el estallido más fuerte que hemos tenido en la historia de México fue dentro de este periodo de José López Portillo, donde tuvimos que cambiar de este régimen de paridad F del sistema de flotación controlada a un sistema cambiario múltiple que duró pues nada más un mes, esa es la realidad, donde hubo un tipo de cambio mixto que permitía por una parte pues fijar el tipo de cambio con deslices de algunos centavos para las importaciones de productos básicos y también para el pago de deuda que estaba denominado en dólares americanos y fue un régimen por el otro lado basado en la oferta y demanda para todos los demás casos, especialmente de demanda de la moneda extranjera. El panorama de inflación pues agravaba este problema, además hubo una caída muy fuerte dentro de los precios del petróleo, lo cual pues vino a afectar el tipo de cambio porque era una de las mayores fuentes de ingreso de nuestro país en esa época, lo cual obligó a que México pues tuviera que disminuir sus reservas internacionales y entonces el dólar cotizaba a principios de este régimen en 49.13. Ajá, y posteriormente tuvimos que entrar al control generalizado de cambios, ¿no? El control de generalizados de cambios dura de finales de agosto, 1 de septiembre, hasta mediados de diciembre del 82,
Tuvimos grandes pérdidas de reservas internacionales del país debido al pago de las obligaciones de deuda en dólares americanos, y esto da pie a que se tenga que intervenir nuevamente en el tipo de cambio, haciendo un sistema dual donde había un tipo de cambio preferencial y un tipo de cambio ordinario, y entonces se prohibió como decreto a las instituciones de crédito el vender divisas y metales. Solo se podía hacer la compra por autorización de Banco de México directamente, y el tipo de cambio preferencial pues comenzó en niveles de 50 pesos por dólar, pero en esos 4 meses se movió de 50 pesos por dólar a 70 pesos por dólar. Y entramos ahora sí al periodo del control de cambios, que dura de mediados de diciembre del 82 hasta 1985, y a partir de ese momento se establecieron 3 diferentes tipos de cambio, lo que se conoció como el mercado controlado, donde había un control muy estricto sobre la cotización de nuestra moneda contra el dólar. Después había otro tipo de cambio que era el mercado libre, en el cual pues no había ninguna restricción a los parámetros cambiarios. Y el último es el que se conoció como el tipo de cambio especial, que se estipulaba para el pago de la deuda. Después, en agosto de 1985, surge este concepto de flotación regulada, donde la fluctuación de los tipos de cambio no era por medio de deslices uniformes, como fue anteriormente en otros regímenes cambiarios, sino que se optaba por modificaciones diarias. No eran necesariamente uniformes, pero tampoco eran abruptas, ¿no? Y con este tipo cambiario se adoptó el sistema conocido como tipo de cambio controlado de equilibrio. En 1991, a finales de 1991, en noviembre, empezó el régimen de bandas cambiarias con desliz controlado. En este régimen, pues se unificaron los tipos de cambio, el tipo de cambio libre y el controlado, y se permitió que el tipo de cambio fluctuara dentro de esta banda que se estrechaba diariamente, la íbamos disminuyendo. El piso de la banda se fijó en esa época en 3,051.20 pesos por dólar, y el techo implicaba una alza máxima de 20 centavos diarios, y después se incrementó a más de los 40 centavos diarios, y finalmente eso nos lleva al régimen de libre flotación, que empezó el 22 de diciembre de 1994 hasta la fecha, donde pues la situación de inestabilidad económica en México con la crisis del 94, acuérdense que tuvimos 2 grandes crisis, la del 82 y después la del 94, que fueron con muy poco tiempo entre ellas. Y pues esta inestabilidad económica en nuestro país hizo que no fuera sostenible usar estas bandas de desliz controlado, y esto obliga a que Banco de México tuviera que reinstaurar la libre flotación, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es que el tipo de cambio se determina de manera libre, sin que intervengan las autoridades, en este caso nuestro Banco Central, Banco de México, poniendo en riesgo las reservas internacionales, sino que se determina exclusivamente por la oferta y la demanda de nuestras divisas. Ahora, ¿por qué es importante entonces conocer sobre el tipo de cambio? Bueno, es importante por varias cosas. La primera es que nos permite evaluar la situación económica de un país, ¿no? Entonces, con esto sabemos su situación económica general, su inflación, sus tasas de interés, cómo se manejan sus flujos de efectivo y sus negocios internacionales. También nos permite a nosotros, de manera particular o como empresas, conocer nuestra posición de riesgos
respecto a los flujos de efectivo que pudiéramos tener, de tener obligaciones en el extranjero o de tener, pues también ingresos, ¿por qué no?, de posiciones en el extranjero. También nos permite conocer el efecto que va a haber en nuestras importaciones y exportaciones, lo cual es extremadamente importante porque en un mundo globalizado, pues la gran mayoría de personas y de negocios, pues tienen algún contacto con importaciones y exportaciones, pues en bases mucho más frecuentes, ¿no? Y por último, pues viene toda la parte del conocimiento de la cobertura de flujos de efectivo, en el caso de yo obtener esos flujos de efectivo y que me interese que me los paguen lo más caro posible, y la cobertura de nuestras obligaciones, que no es otra cosa más que nuestras cuentas por pagar, que queremos pagarlas pues al tipo de cambio más bajo posible. Entonces, pues esa es la importancia de conocer pues perfectamente cómo se mueve el tipo de cambio de manera internacional. Si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos un me gusta y recuerda suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto. Bye.